La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Muy buenas tardes, soy el doctor Juan Raventana Cisneros García. Estamos muy contentos de estar aquí en esta Feria Internacional del Libro Jurídico de aquí de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Agradecemos mucho la invitación. Presento a mi querido amigo, el maestro José Antonio García Ochoa. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor. Muchas gracias por la invitación y, por supuesto, a la universidad por la oportunidad de participar en este evento cultural. Muchas gracias. Pues mi querido amigo, vamos a presentar el libro Derechos Humanos y Amparo. Ahí lo tienes, ¿no? Para poderlo presumir. Miren, es un libro muy bonito. Miren, es un libro que tiene, bueno, es de pastadura. Tiene un contenido muy ameno, muy sencillo de entender. Comentarles brevemente que tiene códigos QR en los cuales ustedes pueden descargarlo y pueden ver videos. Es muy interesante, es un libro interactivo. Y además en la parte final tiene diferentes códigos también QR, en donde viene la demanda de amparo. Vienen dos formatos de demanda de amparo. Tiene un cuadro esquemático de todos los derechos humanos. Viene precisamente la contestación a el informe previo, el informe justificado. Trae también el incidente de suspensión, la suspensión provisional, la definitiva, el recurso de revisión contra, cuando nos va mal, el recurso de queja contra la suspensión provisional. Trae además la sentencia, el recurso de revisión contra la sentencia, incluso hasta la Corte. Es un documento bastante completo y también incluye la reforma que hubo en tema constitucional y a la ley de amparo en materia precisamente de este juicio. Mi querido amigo, pues le damos, ¿no? Adelante. Claro que sí, doctor. Como ya comenta mi gran amigo, el doctor y coautor en el libro, este libro realmente los va a sorprender por su dinamismo. Y aquí quiero citar al gran jurista Pietro Calamandrei, donde dice que solo se puede aprender derecho con un libro de teoría en la mano y un expediente en la otra mano. Este binomio lo vemos fusionado en este libro. En este libro es lo que pretendemos hacer: tener teoría, tenemos legislación y tener la práctica. Años de práctica del doctor y de su servidor están plasmados en este libro, en donde exponemos ejemplos. El capítulo 2, denominado Nociones Generales del Amparo, como está denominado, es abrir el espectro del amparo, es decir, darles la bienvenida a lo que es el juicio de amparo. Hablamos de qué es precisamente el juicio de amparo a partir, inclusive, del cambio de paradigma motivado con las reformas constitucionales del 6 y 10 de junio del 2011 en materia de amparo y, por supuesto, en materia de derechos humanos, porque no podemos perder de vista que el objeto de estudio y de protección del juicio de amparo son los derechos humanos. De ahí la importancia de iniciar el libro en el primer capítulo con derechos humanos, porque es lo que vamos a defender, es lo que vamos a, digo defender hablando desde la perspectiva del quejoso, pero también si lo vemos desde la perspectiva de la autoridad responsable, es la obligación que tiene de respetar estos derechos humanos. Planteamos el fundamento constitucional y legal del juicio de amparo, los principios que rigen el juicio de amparo, la gran diferencia que existe entre amparo directo y amparo indirecto, un esquema general de las notas distintivas de ambos juicios, a partir, insisto, haciendo siempre hincapié a la práctica y a los ejemplos. Con motivo de ello, establecemos notas distintivas, hablamos del bloque de constitucionalidad, que es muy importante, la contradicción de tesis 293 del 2011, que marca también un cambio en el control de la constitucionalidad en el tema de la jerarquía de la Constitución con derechos humanos. Este bloque de constitucionalidad, en esencia, lo que nos dice es que no podemos ver a los tratados internacionales en materia de derechos humanos en un plano de jerarquía, sino como un parámetro del control de la regularidad constitucional. También hacemos una distinción, les decía, en la inconstitucionalidad en amparo directo y en amparo directo. ¿Cuáles son las grandes diferencias?
Y aquí se plantea un cuadro esquemático donde va a poder identificar al lector en forma muy clara cuáles son las distinciones. Amparo indirecto, cuando planteamos inconstitucionalidad de normas generales, ¿cuáles son esos alcances? Los efectos de la protección constitucional, que por supuesto son más amplios. En amparo directo, la gran pregunta es, en amparo directo, ¿puedo cuestionar la constitucionalidad de una norma general? Aquí al autor le damos los tips. Utilizamos mucho esto, doctor, que nos ha agradado por la eficacia que ha tenido. Estas palabritas, decir, cuidado, ojo, no lo hagas de esta manera, hazlo de esta otra que se está planteando en el libro, porque nosotros ya caminamos por el, digamos, caminamos por el lado derecho y no nos fue bien. Entonces, ten cuidado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Puedes plantear en amparo directo la inconstitucionalidad de normas generales? Claro que sí, pero no en forma destacada. Es lo que mencionamos aquí. Ten cuidado, no lo hagas en forma destacada. Hazlo sí, pero en conceptos de violación. Puedo plantear la inconstitucionalidad de un artículo de la ley de amparo. Aquí decimos, sí lo puedes hacer. Lo puedes hacer, pero en los medios de impugnación, no en el juicio de amparo. Todo esto lo vamos destacando, vamos haciendo un énfasis en cómo se puede hacer, el interés jurídico, el interés legítimo, que son de los cambios importantes que tuvo la ley de amparo con motivo de la reforma constitucional. No basta acudir a la ley de amparo para tener la claridad del interés jurídico y del interés legítimo. Por eso es que en la práctica hemos visto ejemplos. ¿Cómo identificar el interés legítimo? ¿Qué debemos de entender por la situación particular que tiene el gobernado frente a la norma como interés legítimo? Dicho de esta forma, no estamos comunicando nada, pero en la experiencia decimos, ejemplo, ¿quién tiene el interés legítimo? El vecino en una cuadra donde va a impugnar una licencia de construcción. Él tiene un interés legítimo. ¿Quién más tiene un interés legítimo? El paciente de un hospital en donde reclama el indebido ejercicio del presupuesto y derivado de ese indebido ejercicio del presupuesto que no se están generando las zonas de seguridad para los pacientes con VIH. Citamos ejemplos, citamos ejecutorias de la Suprema Corte, las referencias, ¿sí? Los números de registro de estas ejecutorias donde el lector va a poder acudir al semanario judicial de la Federación y obtener de fuente directa las consideraciones y los argumentos para que puedan promover una demanda de amparo aduciendo interés legítimo, que no es un tema sencillo. En el libro lo explicamos en forma sencilla, lo damos a comunicar en forma, diríamos, amigable, ¿no? Porque también lo que pretendemos es democratizar el conocimiento, hacerlo accesible. Y hemos tenido esta experiencia, amigo lector que estás viendo este video, muy grata, que con el libro en la mano, con los anexos que tiene códigos QR, con formatos de demanda de amparo indirecto, con formato de recursos de revisión, con estos formatos, tú pones tu celular, en tu celular, pones el código QR y te remite al formato de la demanda de amparo. Y quiero decirles, amigo lector, que la experiencia, con mucho beneplácito lo comentamos, es que han podido promover demandas de amparo indirecto alumnos del Centro Universitario de Estudios Jurídicos apoyándose en el libro con resultados exitosos. Suspensiones de amparo, suspensión de plano, suspensión definitiva y concesión de amparo en tema de derecho humano, de protección a la salud, las vacunas, entre otros. Entonces, hemos podido advertir que sí está cumpliendo con su finalidad el libro y está cumpliendo con la finalidad de acompañarlos en la tramitación, en la substanciación del juicio de amparo e interposición de recursos. ¿Es cuánto, doctor? Sí, amigo, muchas gracias por esta introducción al tema del libro, que la verdad es que es un libro, miren, no hay uno igual, ¿eh? La verdad es de que no por otra cosa el contenido está explicado de una manera muy sencilla. No solamente es para abogados, es para cualquier persona con, como diría, con mediana instrucción para poder entender y promover la demanda. Pues quiero aprovechar para presentar aquí a nuestro querido amigo José Antonio García Ochoa, que sepamos quién es.
ya que tiene una trayectoria muy destacada. El maestro José Antonio García Ochoa es maestro en Derecho y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con especialización judicial por el Consejo de la Judicatura Federal. Fungió como secretario de Estudio y Cuenta en el Poder Judicial de la Federación. Es docente en materia de amparo y derecho constitucional. Actualmente se desempeña como abogado contencioso en la Unidad de Responsabilidad en Petróleos Mexicanos. Mi querido amigo, puedes aquí platicar también pues, de mi currículum, ¿verdad? También para que sepan los compañeros y nos hacen favor de ver quiénes somos. ¿Qué mejor coautor pudo haber tenido que el doctor Juan Rabindranath Cisneros? Con amplia experiencia, doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, exfuncionario en 4 ocasiones de la Administración General de Aduanas. Ustedes díganme cuánta experiencia ha adquirido con todos estos cargos, además de la que ha ejercido en el foro. Miembro de número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y del claustro de doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Expositor a nivel nacional e internacional. Autor de los libros Derecho Aduanero Mexicano, editorial Porrúa. Manual práctico de amparo contra el embargo de mercancías, editorial Sencomex. Y coautor de los libros Derecho Procesal Fiscal y Aduanero y Sistema Nacional Anticorrupción, ambos de Tax Editores. Omito, por supuesto, por la fecha de publicación del libro, ya en época reciente el doctor ha tenido otras publicaciones que no aparecen y como se darán cuenta, es un escritor, un jurista incansable. Siempre en el estudio, pero además en el estudio, como diría Calamandrei, con el estudio, con la doctrina, llevado a la práctica, llevado a tribunales, llevado a juzgados. Y este libro es producto de eso, de la experiencia de su servidor y el doctor, llevado al libro, llegado a códigos QR y compartiendo el conocimiento. Es la idea, compartir y difundir el conocimiento. Es cuanto. Así es, amigo. Pues sí, aquí como lo dice bien el maestro, lo que tratamos con este libro es de evitar que cometan los errores que nosotros hemos cometido en el momento de la práctica y con lo cual pues no nos ha ido bien en los juicios. El maestro ya se puso sus lentes de la 11ª época. Bueno, pues miren, empezamos el libro con el área de derechos humanos, con el tema de los derechos humanos porque son nuestras herramientas fundamentales, son nuestros derechos que han costado, pues ahora sí que sangre de muchas personas, poderlos defender. Brevemente platicaré de esta parte de los derechos humanos, empezando por definirlos. Hay muchas definiciones en relación al mismo, pero se dice que en principio, y aunque parezca repetitivo, los derechos humanos son los derechos que tienen todas las personas por el simple hecho de ser. Son aquellos derechos, facultades o prerrogativas que tienen los seres humanos para garantizar una vida digna y libre de discriminación. Fíjense, el tema de la vida digna y libre de discriminación. Aquí, de verdad, ha sido un cambio fundamental que ha permeado sobre todo en la reforma constitucional en el año 2011, a nuestra constitución política, pero bueno, tiene una historia también ya de hace muchos siglos. El primer antecedente que tenemos es allá con Ciro el Grande, allá en el Imperio Persa, que al conquistar los pueblos permitió a todos los esclavos tener libertad y dedicarse o estar libres de elegir la religión que quisieran. Esto se plasmó en un cilindro que es el cilindro de Ciro y que es muy interesante. Más adelante vemos ya cuando llegamos a la época romana, qué salto tan grande. Allí en Roma, los abogados nos gusta mucho siempre estudiar el derecho romano porque pues, son las bases del conocimiento jurídico. Ya Marco Tulio Cicerón hablaba de que había un derecho universal, ¿no? Común a toda la humanidad y que es de una categoría incluso superior al derecho positivo, ¿no? A las normas. Entonces, independientemente de que estos existan o no, bueno, pues las normas que tienen que ver con ese derecho de las personas que tienen por el simple hecho de serlo, pues están por encima incluso de las propias leyes. Un antecedente también interesante que señalamos en el libro es la Carta Magna del año de 1215 en Inglaterra. Ese es un antecedente muy importante, sobre todo para los fiscalistas, porque a través de esta Carta Magna establece ciertas limitaciones en el ejercicio del monarca. Recuerden que antes el monarca pues tenía todo el poder, reunía en su persona el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, o sea, realmente
solamente rendía cuentas a Dios, decían aquí. Ya desde el año 1215, fíjense ya que desde cuando se le obligó a no establecer contribuciones que no fueran de alguna manera establecidas o dictadas por sus pares, por los nobles. Con esta manera hay una limitación real al ejercicio del poder. Fíjense cómo los derechos humanos también podemos entenderlos como una limitación al ejercicio abusivo y arbitrario del poder. Es una herramienta muy importante que tienen los particulares y que, insisto, es relevante en tanto que es con lo que nos defendemos. Entonces, en los juicios de amparo, va a ser el conocimiento de estos derechos humanos los que nos van a permitir defendernos ante el ejercicio abusivo del poder. Y hablando de abusivo no en mal sentido, sino que en ocasiones la autoridad puede actuar de una manera diferente a lo establecido en la Constitución o en las leyes respectivas, o incluso en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Vamos avanzando, fíjense, en el tiempo, dando grandes saltos. En 1628 se firma lo que es la petición de derechos en Inglaterra, ¿no? O Petition of Rights. Aquí otra vez se vuelve en este ejercicio del poder, en este estira y afloja entre los gobernantes y los gobernados, se establece la obligación del soberano de no hacer detenciones arbitrarias, el tema de no privar a alguien de su vida y de sus propiedades, sino mediante un juicio previamente establecido, ¿no? El que se le escuche a la persona, y también otorgar otras garantías, como por ejemplo, que ningún soldado se puede encuartelar en tu domicilio, ¿no? En tiempos de paz, y no aplicarse la ley marcial en tiempos de paz. Vamos dando brincos, y otra vez en 1689, estos ingleses que de alguna manera han sido pues muy rijosos a lo largo de la historia, pero han sido de alguna manera los protagonistas de estas cartas o declaraciones de derechos que han sido muy importantes, como la de 1689, que es la Declaración de Derechos Británica, y así vamos caminando. Un hecho que sucedió, que cambió la vida de la humanidad para siempre, sin duda alguna, fue la Revolución Francesa. Como ustedes saben, influido por las ideas de la Ilustración, en 1789 se dicta la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Obligaron, en su caso, en aquel entonces, al rey, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el rey de Francia? Se me fue su nombre. Luis XVI, me parece. Precisamente a firmar esta declaración, que es muy importante porque establece sobre todo que ahora la soberanía ya no radica en el monarca, sino en la nación. Y reconoce el derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y la resistencia a la opresión. Es un documento muy importante, tiene solamente 17 artículos, compañeros. Los invito, está en internet, invito a leerlo, es una belleza. Y es un cambio fundamental y el término de lo que sería la Edad Media con lo que ya sería la Edad Contemporánea. Es muy importante. En 1776 también tenemos en Estados Unidos la Declaración de Independencia de este país, en la cual tiene ya las primeras 10 enmiendas a la Constitución, las cuales también forman parte del bagaje de derechos humanos. Más adelante vamos a encontrar, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue firmada en 1948 y que contiene 30 artículos en donde se encuentran, se consignan los principales derechos que se consideran básicos y universales que amparan a todo ser humano. Entonces se reunieron allá en París, en Nueva York, para poder hacer este tipo de declaración, y con base en ella es que se reconocen esos 30 principales derechos humanos. En el libro también hablamos de la clasificación de los derechos humanos. Hay autores que señalan que hay 4, hay 5, hay 6. Nosotros señalamos fundamentalmente 4 generaciones de derechos humanos. La primera, evidentemente, es cuando cae el absolutismo, vienen los derechos civiles, los derechos políticos. Fíjense, algo tan básico como el derecho a ser iguales, a no ser discriminados, viene desde entonces. En la segunda generación, por ejemplo, tenemos ya un movimiento que incluso, fíjate, ahí México tiene una presencia muy importante con el tema de nuestra revolución mexicana, 1917, en la cual se establecen ya en nuestra Constitución Política de 1917, se establece ya este derecho de las clases trabajadoras, por ejemplo, a vacaciones, a un salario digno, etcétera, etcétera, y también el tema agrario, que como ustedes saben fue acaparado por muchas personas en detrimento de los pueblos originarios, y es donde viene el tema de la dotación. Entonces, esto coincide también con el movimiento ruso en 1918,
Y entonces tenemos ahora unos derechos sociales. A esto se le llaman los derechos de una segunda generación. También corresponde a los derechos económicos, sociales y culturales. Siendo muy importante, permítame leer aquí una parte que dicta Nicolás Enrique Silota Incapié, se llama rector de la Nacional de la Universidad Libre de Colombia, que señala: no siempre se tiene una idea clara de qué son los derechos económicos, sociales y culturales, y muchas veces se desconoce que se trata de aquellos derechos que posibilitan un nivel de vida adecuado para las personas, dentro de un concepto de dignidad humana. Se trata de derechos tan básicos e inherentes a la persona humana y tan sencilla que basta decir para comprender que se traducen en el derecho a la alimentación, a la seguridad social, a la salud física y mental, a la vivienda, al trabajo, a la sindicalización, educación, medio ambiente sano y agua. Esa sería la segunda generación. Tenemos una tercera generación que tiene más que ver con los derechos que se reclaman a la sociedad internacional, como por ejemplo el derecho a la paz, el derecho al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad y el derecho al desarrollo mismo de la personalidad, ¿no? Y la cuarta generación, fíjense que ya estamos hablando de un nuevo cúmulo de derechos que tienen las personas, como por ejemplo el derecho al acceso a la cultura del conocimiento, el derecho al Internet. Quiero preguntarles a ustedes qué pasaría si un día salen de su casa sin su celular. Estoy seguro que regresarían por él. El tema de esas personas que no tienen acceso a las fuentes de información, a la cultura del conocimiento. Bueno, estamos hablando ya entonces de una cuarta generación que se viene gestando y que, bueno, va evolucionando. Respecto de los principales tratados en materia de derechos humanos, hablamos de la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, que hice mención, de 1789 en Francia. También tenemos nosotros, por ejemplo, diferentes documentos que nos van a servir, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que hablábamos que es de 1948, se llevó a cabo en París. Aquí tenemos los artículos precisamente en el libro, que es sumamente importante y relevante que ustedes los lean. ¿Los pueden invocar en los juicios de amparo? Por supuesto que sí. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y así toda una serie de pactos muy importantes, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la misma Declaración Universal, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José. Lo abordamos de una manera muy importante. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, que por ejemplo en el artículo 9 habla de que la persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio, y así, para posteriormente entrar al estudio de los artículos primero, cuarto, constitucional, octavo, 14, 16 y 17. Para cerrar, es un estudio muy difuso de este primer capítulo, establecer la diferencia entre los actos privativos y los actos de molestia. Ahí incluso en el libro tenemos una serie de videos para que tú puedas desentrañar mejor estos contenidos y poderlos conocer de una manera más amplia. Pues sería en cuanto al primer capítulo, mi querido maestro. Tienes apagado el micrófono. Muchas gracias, doctor. Sí, fíjense que la importancia de este primer capítulo de derechos humanos, como comenté con anterioridad, es que es el objeto de protección del juicio de amparo. El objeto de estudio en el juicio de amparo. El juicio de amparo, el juez va a analizar precisamente si hay o no violaciones a derechos humanos. Y aquí en este segundo capítulo, que es donde abrimos boca, abrimos apetito a lo que es el juicio de amparo, establecemos qué debemos de entender por el juicio de amparo y alguna definición muy práctica, como lo es el libro. Esta combinación de teoría y práctica, decimos, es un medio extraordinario de defensa, ¿sí? Es un medio extraordinario de defensa que procede en contra de actos u omisiones o normas generales que violenten derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados internacionales signados por el Estado mexicano, ¿sí? Y en esta definición vemos varios elementos importantes, que es precisamente derechos humanos contenidos en Constitución y en tratados internacionales, que es lo que conocemos como el bloque de constitucionalidad. Y es cuando hablamos de una teoría general de derechos humanos muy básica para poder entender el juicio de amparo. Y en esta teoría general de los derechos humanos, básica diría yo, hablamos de sujetos de derechos humanos. No son sujetos de derechos humanos únicamente las personas físicas,
También las personas jurídicas son sujetos de protección de derechos humanos. Esto a la luz de diversos criterios que ha emitido nuestro máximo tribunal, de los que por supuesto citamos en el libro. ¿Una persona jurídica tiene derechos humanos? Sí, aquellos que sean necesarios para el desarrollo de su actividad, de su objeto social. No tendrán todos los derechos humanos, pero sí los necesarios para su desarrollo comercial, digamos. Cuando hablamos de derechos humanos contenidos en Constitución y en tratados internacionales, vemos la fuente de los derechos humanos. En esta fuente de derechos humanos es lo que constituye el bloque de constitucionalidad y el parámetro de regularidad constitucional, ¿sí? Ya no hay un plano de jerarquía entre estos dos ordenamientos, sino hay un solo ordenamiento que nos va a servir para controlar la constitucionalidad de los actos de autoridad y también actos y omisiones, que es otra novedad del juicio de amparo. Y otra novedad del juicio de amparo, cuando hablamos de autoridad, también vamos a incluir, y lo platicamos en el libro, a los particulares que actúan en función de autoridad. ¿En qué casos? Es donde decimos, ojo, pon atención a estas notas distintivas que ya ha establecido la Suprema Corte y hagamos, sugiero, un tipo checklist, ¿sí? Punto a punto. ¿Cuándo se van a dar los supuestos para considerar a un particular para efectos del juicio de amparo? Son de las novedades que tenemos, pero además no podemos perder de vista que cuando hablamos de la fuente de los derechos humanos, que Constitución y tratados internacionales, vamos a poder advertir derechos humanos implícitos. Uno que seguramente ya han escuchado en forma reiterada, el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho humano al libre desarrollo de la personalidad que nos va a permitir decidir cómo quiero vivir, cómo me quiero divertir, con quién quiero vivir. Ya no quiero estar casado con este fulanito. Tienes el derecho a decidir a ya no estar casado. Ya no necesitas la autorización del cónyuge. Basta con que tú así lo decidas. Casos emblemáticos de la Suprema Corte, como el de los tatuajes, como el de las causales de divorcio, como uno muy reciente donde ya se generó una declaratoria general de inconstitucionalidad, el uso lúdico de la marihuana. ¿Cómo quiero divertirme? Muy polémico, por cierto, pero bueno, quiero destacar este derecho humano que no esté en forma expresa en la Constitución, la importancia que tiene de relacionar los derechos humanos en Constitución y en tratados internacionales. ¿Por qué esta importancia y por qué se destaca desde el primer capítulo? Porque va a ser materia de nuestros conceptos de violación. Derecho humano a la salud, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, necesario para darle fuerza, para dotar de contenido al artículo 4 del derecho humano a la salud. Esta es parte importante porque, como establecí en esta definición, es un medio extraordinario de defensa que busca proteger y salvaguardar derechos humanos. ¿Cuáles son? Checamos nuestro capítulo primero, checamos nuestra Constitución, checamos Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional. En este libro van a encontrar ustedes un anexo que lo pueden, los va a remitir a este anexo mediante el código QR de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos. Estos tratados ya son derecho positivo mexicano y es obligado a invocarlos en nuestros conceptos de violación. El abogado del día de hoy, ¿sí? El que debe de operar ya con las reformas, está obligado a citar tratados internacionales en materia de derechos humanos y para eso estamos haciendo accesible mediante los anexos los principales. También van a encontrar en el capítulo siguiente lo que es la búsqueda de jurisprudencia y en esta búsqueda de jurisprudencia tratamos también de acercarlos a la búsqueda de ordenamientos internacionales, a criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Una vez que tenemos claro qué es el juicio de amparo y para qué nos sirve el juicio de amparo, ¿sí? Para defendernos de cualquier acto de autoridad y cualquier omisión. El que no actúe una autoridad, podemos promover el juicio de amparo. Ejemplo, y es lo que citamos también mucho en el libro, ejemplos y advertencias. Ejemplo, la omisión de la autoridad
de vacunar a un recién nacido, ¿sí? Tiene la autoridad obligación de vacunar a los recién nacidos y no lo hace, tenemos ahí un acto de autoridad, bueno, vía omisión, que está violando un derecho humano. Y eso hace procedente nuestro juicio de amparo indirecto. ¿Sí? Nos ubicamos perfecto en la definición, como un medio extraordinario. Pero también destacamos, muy importante, el cambio de paradigma. ¿Cómo era el juicio de amparo antes de las reformas del 2011 y cómo es el juicio de amparo que tenemos hoy? Que todavía escuchamos el nuevo juicio de amparo. Ya no es tan nuevo. Ya hablamos de reformas constitucionales del 2011, hablamos de la ley de amparo del 2013 y hablamos también de reformas constitucionales recientes, ¿sí? Recientes del mes de marzo y a la ley de amparo en este mes de junio, el 7 de junio, que también van a encontrar en un cuadro comparativo en el anexo 16. Ustedes le dan con su teléfono en la cámara el código QR y los va a remitir a las reformas constitucionales de marzo y reformas de la ley de amparo de junio, pero en un cuadro comparativo. ¿Qué decía antes y qué dice el día de hoy? Que es muy importante saber qué es lo que estamos dejando atrás. ¿Qué estamos dejando atrás? Estamos dejando atrás esa puerta tan estrecha que se establecía en la ley de amparo para la procedencia, que era únicamente podía acceder quien resentía una afectación a su interés jurídico. Interés legítimo no podía ingresar, no podía promover su juicio de amparo. Con motivo de esta reforma lo señalamos, podemos ya entrar al juicio de amparo, podemos promover nuestra demanda de garantías cuando hay una afectación al interés legítimo. ¿Y qué es el interés legítimo? Bueno, es un tema que ha resultado complejo de definir, ¿sí? La Suprema Corte, tribunales colegiados, en forma casuística, han ido construyendo argumentos, han ido construyendo notas distintivas que plasmamos en el libro para que ustedes puedan identificar cuándo se encuentran en un caso de interés legítimo. Citaba con anterioridad los vecinos de un lugar contra una licencia de construcción, contra una orden de demolición de algún inmueble que en forma indirecta causa afectación a sus derechos, hay un interés legítimo. La esposa, los hijos tienen interés legítimo para reclamar una orden de baja, por citar un ejemplo, de un militar en activo. El acto de autoridad está dirigido al militar. Sin embargo, el esposo y los hijos resienten una afectación a sus derechos. ¿Cuáles? Pues podemos pensar el derecho a la seguridad social. ¿Sí? Ahí hay un interés legítimo. Como nota distintiva, ¿sí? Decimos, en el interés legítimo, el acto reclamado no está dirigido al quejoso. Esa es una nota distintiva, que no lo dice la ley de amparo. Nosotros lo plasmamos como producto de la experiencia, como producto de la lectura de los criterios que hemos leído de la Suprema Corte, es un acto que no está dirigido al quejoso. Sin embargo, con su emisión, resiente una afectación a su esfera jurídica, a su esfera de derechos. ¿Sí? De ahí que se diga que el interés legítimo deriva de una situación particular que guarda frente al acto reclamado. Hay un asunto muy interesante, doctor, del que citamos, por supuesto, en el libro, que yo lo denomino del pabellón 13, que es del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Los quejosos acuden al juicio de amparo y el acto reclamado es la omisión de ejercer un presupuesto para crear un pabellón especial para los pacientes con VIH. Si se dan cuenta, amigos lectores, aquí el acto reclamado no está dirigido a los quejosos. Es la omisión de ejercer debidamente el presupuesto. Sin embargo, los quejosos, pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias con padecimiento de VIH, resienten una afectación al derecho humano a la salud. Artículo 4, relacionado con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Eso les da el derecho a instar la protección constitucional, acudir al juicio de amparo. Esto es muy importante que vayamos manejando, que lo vayamos viendo en ejemplos. Con motivo de la reforma y con motivo de este interés legítimo, amigo lector, cuando tengamos en nuestras manos
aquellos libros de la facultad, dicho sea de paso, que eran unos tabiques, complicados a veces de leer. Algunos amigos me comentaban que hasta les generaba cierto rechazo ya nada más de ver el volumen del libro y la letra del libro. Bueno, cuando veamos estos libros, si tomamos algunos de edición previos a 2011, 2013, vamos a ver el principio de relatividad de las sentencias, conocido como el principio de la fórmula Otter, ¿sí? La fórmula Otter, la relatividad de las sentencias. Este principio ya no aplica en forma estricta. Ya tenemos un nuevo juicio de amparo, ya tenemos una nueva forma de ver el juicio de amparo. Y por lo mismo, debemos ver este principio en forma distinta. Principio de relatividad de las sentencias, fórmula Otter, ¿sí? ¿Qué es? Que la sentencia de amparo va a beneficiar únicamente a quien haya promovido la instancia. Ese es este principio de relatividad a la sentencia, que lo podemos observar en el artículo 107, fracción 2 de la Constitución. Pero ojo y cuidado, ya un juez no puede desechar la demanda, no puede sobreseer una demanda aduciendo violación al principio de relatividad a las sentencias, donde diga, si yo te concedo la protección constitucional, voy a beneficiar a personas distintas a los quejosos y por tanto no puedo entrar al análisis de tu demanda y es improcedente el juicio. Eso ya no se puede. Tenemos que analizar, el juez, el operador jurídico tendrá que analizar quién está acudiendo al juicio de amparo. Si quien acude es alguien que aduce tener interés legítimo, por supuesto que hay modulaciones al principio de la relatividad de las sentencias. Amparo en revisión 1359, si no mal recuerdo, citado en el libro, ¿sí? Omisión legislativa, conocido como el amparo artículo 19, una asociación que promueve el amparo aduciendo violación a la Constitución, a sus derechos humanos, por la omisión de emitir una norma. El juez sobreseyó por violación al principio de relatividad, lo que generó que llegara el asunto a la Suprema Corte y hoy tenemos ya criterios jurisprudenciales que nos hablan de la modulación del principio de relatividad de sentencias. Y como estos casos citamos varios en este capítulo, que es nociones generales, y como noción general ya dejamos ver al lector en cuadros, en esquemas, diferencias. Por ejemplo, amparo directo, amparo indirecto. ¿Qué es un amparo indirecto y qué es un amparo directo? En un cuadrito decimos procedencia, los requisitos para el directo, requisitos para el indirecto, ¿sí? Plazo para presentación, indirecto y directo. Autoridad ante la que se presenta. En indirecto, ¿ante qué autoridad se presenta? Juzgado de distrito. Directo, ante autoridad responsable. Distinciones, diferencias que resultan muy importantes al momento de decidir o de analizar qué juicio de amparo es el que debemos de promover. ¿Es cuánto, doctor? Así es, amigo. Pues mira, ya en el capítulo 3 es donde hablamos del amparo indirecto, ¿no? Hablamos de un capítulo muy importante, que es la procedencia del amparo indirecto. Sabemos que luego lo difícil es que por lo que sea te lo sobreseen. Bueno, aquí platicamos precisamente de las causales de improcedencia, la procedencia del amparo, y aquí ya hablamos de los requisitos de la demanda de amparo, cómo se llena, como les comento, ahí el libro tiene dos formularios para llenarlo, uno muy sencillo, que es por el tema del amparo por violación del artículo 8º, otro ya mucho más elaborado, para que vayan viendo un amparo ya con más complejidad. Hablamos de la suspensión del acto reclamado, cómo se sustancia todo el juicio, hablábamos del auto admisorio, del auto de suspensión provisional, incluso hay un formulario para el recurso de queja en caso de que te nieguen la suspensión provisional. Este formulario es muy valioso. Tiene el informe previo, el informe justificado, ahí vienen las pruebas en el incidente de suspensión, cómo se lleva a cabo la audiencia incidental, las pruebas en el juicio principal, cómo se lleva a cabo la audiencia constitucional, la sentencia que se dicta precisamente tanto en el incidente de suspensión como en la sentencia constitucional, en el expediente principal. Hablamos del recurso de revisión, también trae un formato de recurso de revisión, tanto contra la sentencia interlocutoria como contra la sentencia constitucional. Y después entramos al cuarto párrafo, mi querido amigo.
esta cámara me traiciona esta modalidad. Sí, en el cuarto capítulo estamos planteando, analizando lo que es el amparo directo. Y ahorita que platicamos, yo recuerdo que inclusive leí que en la universidad muy afamada de Harvard enseñan con base en casos, ¿no? El método del caso, ¿no? Unos le llaman el método del CBL por sus siglas en inglés, que es el Case-Based Learning, aprender a través de los casos. Y es lo que también llevamos aquí en el libro. En el libro es, ¿qué es el amparo directo? ¿En qué supuestos procede el amparo directo? Pero en forma esquematizada, ¿sí? El lector lo va a ver en forma muy clara y esquematizada, muy dinámico. Ese es el amparo en acción. Es lo que nos preocupa al doctor a mí y lo que nos ocupa al difundir el conocimiento, al impartir los diplomados en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, en las clases que se imparten en el Centro Universitario, en lo personal, en las clases de amparo, es que el alumno sepa el fundamento, pero también promueva una demanda, ¿sí? Ejerza ahora sí que aplique el amparo en acción, en movimiento. ¿Cómo vemos el amparo en movimiento? ¿Qué es el amparo directo en movimiento? Decimos, notas distintivas también del amparo directo. Tribunales, tenemos tribunales, tiene que ser una sentencia de tribunales y tiene que ser una sentencia definitiva. Como otro supuesto de procedencia es resolución, ¿sí? Que dé por concluido el juicio sin resolverlo en lo principal. Pero, regresando al principio de tribunales, una resolución que dé por concluido el juicio sin resolverlo en lo principal. ¿Cómo cuál dirían? También, así como lo platico ahorita, en el libro lo ustedes cuando lean, pensarán que lo estamos platicando. Decimos, ejemplo, desechamiento de demanda. En contencioso administrativo, me desechan la demanda. La pregunta que me tengo que hacer, ¿procede algún medio ordinario de defensa? La respuesta es sí. Recurso de reclamación. Resuelven y confirman el desechamiento de demanda. Ya no procede ningún medio ordinario de defensa. Es una resolución que da por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal. Por tanto, me ubico en el supuesto de procedencia de amparo directo. Ese es el ejemplo. Si yo me limitara, si en el libro se limitara a decir, el juicio de amparo directo procede contra resoluciones que sin decidir el fondo en lo principal, lo dan por concluido. Punto. Y eso lo puedo recitar, lo puedo escribir en alguna evaluación. Pero cuando alguien llegue a mí consultando un asunto como el que acabo de platicar, va a tener complicación. Y se los digo porque lo hemos visto en la práctica. Lo hemos visto donde ya el alumno ya aprendió la definición, ya aprendió, ya ubicó el supuesto en la ley. Pero cuando se lleva al caso, siguiendo esta metodología de Harvard, aplicando al caso, ya no se sabe qué hacer. Y en el libro decimos, este es el ejemplo, desechamiento de demanda, confirmación, no resolvió el fondo del asunto en lo principal. ¿Qué quiere decir esto? Que no determinó si eran fundadas mi pretensión o no. No analizó la legalidad del crédito fiscal, no analizó la legalidad de la resolución administrativa, pero sí lo dio por concluido, sin decidir en lo principal. Esto quiere decir, y esto lo exponemos en el libro, los plazos. ¿Quiénes son las autoridades responsables? Si yo quiero señalar o quiero reclamar en amparo directo la constitucionalidad de una norma general, sí, reitero, lo puedo hacer no como acto reclamado, en mi concepto de violación. ¿Cuál es la estructura de la demanda de amparo directo? Planteamos la estructura de demanda de amparo directo, los requisitos previstos en el artículo 175, pero aún más, el formato yo sugiero en clases, ustedes toman su artículo 175, lo pegan en su archivo para que no se les vaya ninguno y van desahogando punto por punto. Obviamente antes el problema. No obstante esto, en el libro ustedes descargan con código QR y ya tienen su formato. Vamos identificando quién es la autoridad responsable y también la autoridad responsable es la que emite la resolución. Pero caso práctico, y fíjense que el libro tiene mucho que ver con mi experiencia. En mi experiencia yo digo, me pueden explicar cualquier tema, pero yo me pregunto, ¿para qué me sirve? ¿Cómo lo aplico? Ponme un ejemplo.
Autoridad responsable es la que dicta, emite, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado. Si me lo preguntan en una evaluación, lo digo y es bueno. Pero cuando me ponen el caso, dicen, mediante sentencia de fecha 1 de agosto, la 9ª sala, ya le cambié de sala, doctor, la 9ª sala regional metropolitana dictó sentencia que reconoce la validez de la resolución impugnada. Ya tenemos la sentencia. Identifiquemos, ¿quién es la autoridad responsable? ¿Quién es el tercero interesado? ¿Cuál es el acto reclamado? Y con la práctica va a ser muy fácil, pero en principio no. Ahorramos un poquito, pretendemos más bien que se ahorre el lector un poquito de tiempo con el libro de experiencia, en la que estamos brindando. Identificamos autoridad responsable, la sala, quién emitió la sentencia, tercer interesado, mi contraparte. Los vamos llevando de la mano para identificar los requisitos que debe contener la demanda de amparo directo, los medios de impugnación, el recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas en amparo directo, que es un tema muy importante. Motivo de reforma constitucional de marzo y de la ley de amparo de junio, que están en el cuadro comparativo. Ahí están en el cuadro comparativo las reformas. Es un tema muy interesante en donde destacamos. Lector, ¿quieres tener posibilidad de una segunda instancia ante la Suprema Corte? Ojo, desde que elabores tu demanda de amparo directo, tienes que formular un concepto de violación donde hagas un planteamiento de inconstitucionalidad o inconvencionalidad, desde que estés elaborando tu demanda de amparo. Y así lo mencionamos. Cuidado, ojo, que no se te pase, porque una vez que tengas sentencia de amparo directo, si no hiciste este planteamiento, por regla general, no vas a poder acceder al recurso de revisión. Se acabó y ya tu demanda de amparo directo, tu sentencia dictada en amparo directo fue una instancia terminal. Esto nos ha preocupado, les insistimos en que ha sido motivo o el resultado de nuestra experiencia y la plasmamos aquí. Queremos compartir el conocimiento. Queremos que no se cometan errores que ya los cometimos nosotros o gente cercana a nuestra, gente que nos ha consultado, que ha cometido estos errores. Y les podemos asegurar que con el libro en mano, con los formatos del libro en mano, ustedes van a tener la posibilidad, la capacidad y los elementos necesarios para poder promover una demanda de amparo indirecto, demanda de amparo directo o cualquiera de los medios de impugnación que prevé la ley de amparo. Es cuanto. Sí, es mi querido amigo. Pues mira, la verdad es que muy amplia tu explicación. Pues miren, los invitamos a adquirir este libro. Está disponible en Librerías Porrúa, en el sótano, también en la página, en la librería del Centro Universitario de Estudios Jurídicos, que es www.librosyrevistascuec.com. Ahí pueden hacer la compra con la tarjeta y se los mandamos a cualquier parte de la República Mexicana. Agradecer a las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por la invitación que nos hicieron a presentar el libro y estamos a sus órdenes. Mi querido maestro, ¿algún saludo, algún despido? No, pues es un gusto, doctor, compartir de nueva cuenta el foro. Por supuesto, a la universidad les agradecemos, les agradezco lo personal la invitación, la difusión de la cultura, del conocimiento jurídico, de una herramienta tan esencial, tan importante que es el amparo, y por supuesto que contribuyan a democratizar el conocimiento, a hacer accesible un instrumento tan noble, es un instrumento tan noble, de gran eficacia, en donde yo le confío mucho al Poder Judicial de la Federación, que sí actúa para defender los derechos humanos en contra de los actos u omisiones de la autoridad. Una felicitación para la universidad, mis agradecimientos, y a los alumnos o a los asistentes a la feria, enhorabuena. Muchas gracias. La FUL agradece tu asistencia.